métase ahí, o sea, era el comodín. Y yo le dije, rellene, pues rellene, Sandra, no importa, nadie le quiso coger eso, Luis Guillermo Mejía dijo que no. Pero después viene un tema de inhabilidad, ¿qué sensación sintió de eso? Bueno, ¿son los enemigos o es una forma o una estrategia de buscar la manera de hacerle daño a su imagen? Pero hay algo fundamental que destaca el Centro Democrático, es el tema de la seguridad. Ese es el fuerte de la derecha, ¿cierto? Y ese es el fuerte, además de la decisión de Sandra Paola Hurtado de ir de dejar de acompañar el cambio radical, que finalmente terminó siendo petrista. Hoy, en un café con JM, Sandra Paola Hurtado Palacio, exgobernadora del departamento del Quindío. Hola, saludo cordial para todos nuestros amigos que nos ven a través de nuestras plataformas digitales. Hoy desde aquí, desde el restaurante Carbón Teens House, que queda ubicado en la avenida Centenario número 33 Norte 51 en Armenia, Quindío. Hoy estoy con una invitada especial, una mujer que es bailarina, contadora pública, próxima abogada, especialista en gerencia, maestría en gobierno y política pública. Inevitablemente tiene una experiencia muy amplia y ella es Sandra Paola Hurtado Palacio, es gobernadora y diputada. Doctora, bienvenida a este café, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, yo estoy muy bien, muy feliz de estar aquí compartiendo contigo. Gracias obviamente por ese recibimiento y a toda la gente linda que nos está viendo. Yo sé que tenemos muchos temas por hablar, pero me interesa mucho que en este bloque enfaticemos el tema de lo humano, ¿cierto? Porque me parece que uno puede ser una figura pública y todo el mundo tiene una percepción de la persona, pero no conoce de lo íntimo, pues no llegar hasta más allá de lo íntimo, sino conocer el tema personal y esa hoja de vida tan interesante que tienes. ¿Cómo es eso de que le gusta bailar? ¿Toda la vida le gusta bailar? Bailarina, claro, los inicios fueron con mi papá. Mi papá además un funcionario de bienestar familiar, sí, por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, un hombre además que salió como técnico administrativo, o sea, no tenía cargos directivos, pero siempre tuvo mucho liderazgo en bienestar y montó las danzas en bienestar familiar. De allí que empecé a verlo bailar y me encantó, él me empezó a llevarme a grupos de danza para que viera. ¿Y en la casa lo ponía a bailar también? Luego me llevó, claro, y además que con mis tíos, tengo una cantidad de tíos, entonces con mis tíos también hacía la práctica en la casa, en las navidades y en todo lado, y yo era la bailarina, la que quería destacarse. Mi papá vio esa condición y de alguna manera pues como la habilidad. Empecé en las danzas de Circasia y luego tuve la oportunidad de llegar a Fundanza. En Fundanza también hice una escuela maravillosa con James González Mata, que indiscutiblemente es uno de los maestros de maestros aquí en el Quindío y en Colombia, además porque pues ahora como ha crecido esa escuela de formación cultural, que ahora es un tema educativo, ya trascendió el tema educativo y eso hace que se matice una condición completamente diferente y mucho más ambiciosa y mucho mejor. En ese entonces hice escuela con James González Mata, tuve la oportunidad de ingresar a la Universidad del Quindío y allí, pues obviamente en la universidad hay unas líneas de bienestar social que tienen que ver con las becas de quienes estén haciendo parte de los grupos culturales. Pero hay algo muy trascendental e importante, ya que ya te saltaste a la educación superior, pero ¿en qué colegio estudiaste? En la primaria y en la bachiller, que también la época del colegio era lo mejor. Y ese tema me parece que además es súper bonito. La primaria, por ejemplo, fui de varias escuelas. ¿Por qué varias escuelas? Porque no teníamos casa. Ajá. Entonces nos pasábamos permanentemente. Entonces yo estuve en la Roxana Londoño, yo estudié en la escuelita también de Santa Rita, en la Policarpa Salabarrieta, estudié en la Cámara Junior. Ahí terminé pues como estudiante. Muy buena estudiante, siempre fui una estudiante destacada. Muy enfocada en el tema de los números para tomar esa decisión de estudiar contabilidad. ¿Sabes que no? No. O sea, a mí me han gustado siempre los números, soy una mujer analítica, pero a mí me gustó siempre el derecho.
pero no tenía la posibilidad económica de estudiarla porque en ese momento la única posibilidad era la Gran Colombia y era una universidad privada. Un poquitico carito, pero bueno. Exacto. En esa época, ¿no? En esa época sí que más porque pues mi papá con había 3 pocas chinches, posibilidades. Mi papá con 3 chinches era además auxiliar administrativo de bienestar familiar, no tenía una situación económica obviamente para poder darse esos lujos. Él renunció además a estudiar su propia carrera por darnos a nosotros garantías, pero de alguna manera teníamos que ayudarnos. Entonces fue cuando llegué el bachiller fue en el colegio Reverendas Religiosas Salvatrices, las salvatrices que ya se fueron también de aquí del departamento del Quindío, un colegio bellísimo, con hermanas religiosas, sí, estricto, disciplinado. Allí ejercí también mucho liderazgo. Digamos que de alguna manera ahí empecé a hacer mis primeros pinitos con los temas de personería. Ya empezó a defender las causas, como dicen por sociales. Ahí, y empezó a tener esa inclinación por lo social. Sí, se enamoró por ahí. Sí, desde ese momento yo creo que empecé, además promoviendo una revocatoria de una personera, imagínate pues. No, ni siquiera la campaña para personería, sino la revocatoria de la personería. Las causas sociales, el cumplimiento obviamente programático era algo que me llamaba muchísimo la atención y esa experiencia en las salvatrices fue muy, muy linda. Ahí empecé en Fundanza. Conocí a mi primer esposo en Fundanza, era además uno de los profesores de Fundanza como tal, y con él se vinculó a la Universidad del Quindío como profesor de danza y allí tuve la oportunidad también de ser parte del grupo de danzas de la universidad. Con eso me exoneraban además la matrícula y pude pagar mi universidad, la contaduría pública. Todo el tiempo bailé en las danzas de la Universidad del Quindío y me pude pagar justo por la exoneración que me dio la universidad. ¿Por qué tomar la decisión de estudiar contabilidad? ¿Por qué? Porque había posibilidad de manejar la platica, de administrarla porque bien. Porque salí de un bachiller comercial. Sí. Las salvatrices eran además un colegio comercial, entonces digamos que todo el énfasis era en contabilidad. ¿Tenía ese convenio con el CAS? Creo, ¿cierto? No, en ese momento solamente no, ahí mismo. Ahí mismo. En ese momento no había convenio con el CAS, era un bachiller con énfasis en el tema comercial, de contabilidad, técnico y demás. Entonces digamos que era como la facilidad. Dije, bueno, en la Universidad del Quindío hay muchas posibilidades, pero finalmente está contaduría, que es muy afín con lo que he venido estudiando. Me gusta, es una carrera que tiene además mucho de derecho. Entonces vamos a hacer el énfasis en ese tema, pero realmente la carrera que siempre me motivó, que siempre me gustó, fue la de Derecho. De hecho, mucha gente pensaba que yo era abogada antes que ser contadora. Tener la posibilidad de hacer una maestría y una especialización, ¿por qué enfocarse en el tema de gerencia como especialización y la maestría en temas de políticas públicas? Pues mira, en el tema de gerencia salió la posibilidad con la Cámara de Comercio, cuando siempre me gustaron los temas administrativos, entonces por eso te decía, yo nunca me encaminé como en el tema tributario, porque es que además el tema de contador se encasilla mucho en el tema de auditorías, el tema tributario, de otros temas. A mí me gustó la administración. Entonces la administración me complementaba perfecto con los temas gerenciales y por eso con la Universidad Pontificia Bolivariana, en convenio con la Cámara de Comercio, tuvimos la oportunidad de hacer esa maestría, esa especialización con Medellín. Se hizo, me encantó, me pareció espectacular. Allí además estaba trabajando también en la administración pública, en empresas públicas de Armenia, entonces digamos que de alguna manera se conjugaba el cargo que tenía en ese momento con lo que estaba aprendiendo. Ahí empezó a trabajar el tema de la hoja de vida, de la vida pública como tal. Sí, claro, porque ya estaba en la vida pública. Yo empecé además, que fue muy chistoso, yo empecé en lo público, porque además eso es una anécdota que la gente no conoce. Yo empecé en lo público porque mi suegra, la mamá de Motita, con quien me casé a los 18 años, porque yo me casé a los 18 años peladita. Enamorada. Peladita me casé, sí. Mi suegra le hacía las uñas a una persona que era muy cercana a los Piedad Valencia. Sí. Era Marisol Ramos en su momento, y yo necesitaba hacer la pasantía de la Universidad del Quindío. Entonces mi suegra le contó a ella le dijo, no, pues yo voy a hablar con el gerente. En ese momento el gerente era Armando Rodríguez Jaramillo. Le dijo, yo necesitamos pasantes, yo tengo unas niñas que ellas quieren venir a hacer la pasantía gratis, pero pues que le ayudemos. Él le dijo que sí y empezamos a hacer la ¿Y qué tal la experiencia? Allí. Excelente, o sea, muy bueno, porque además yo he sido una mujer muy disciplinada y muy apasionada con lo que hace, me gusta aprender. Entonces tuve la oportunidad de trabajar con Marisol, con Blanca Rocío Zuleta, que es una mujer además muy técnica. Aprendí mucho de empresas públicas de Armenia, aprendí mucho de lo técnico. Esa fue una gran experiencia y me sirvió muchísimo cuando tuve la oportunidad después de saltar al cargo de asistente de gerencia de empresas públicas de Armenia, que ese fue también un paso que tuve durante 3 años en la gerencia bajo la tutela de Clara Luz Jaramillo, en el gobierno de Mario Londoño
como tal. Y luego entonces ya vino la maestría, estábamos ya en el gobierno de David Barros Vélez, en el gobierno yo estaba como asesora, ahí además empecé a buscar, yo decía, yo quiero una maestría, pero que me ayude obviamente a abrir un poquitico mucho más el escenario. Encontré gobierno y políticas públicas, me encantó, y relaciones internacionales con la Universidad Externado de Colombia. El tema además, de políticas públicas, que es clave la construcción y la importante. elaboración, claro. Muy poca gente además lo reconoce de esa manera, muy poca gente lo aterriza como lo tiene que aterrizar en los temas públicos y en el tema programático. Que son casos puntuales. Ajá, y de poblaciones además específicas que requieren de una atención y de un plan de acción que esté financiado y que esté encaminado a cumplimiento de metas y de acciones concretas que revelen un verdadero bienestar y un cambio además en las situaciones de las poblaciones. A mí me apasionaba esto, entonces por eso empecé con la Universidad Externado de Colombia a estudiar esa maestría, y terminando la maestría como tal, tuve la oportunidad de viajar a Japón con JICA durante unos meses, a Japón, becada, precisamente para hacer un tema que me parece además de lo más importante, que es el desarrollo regional para la administración local. Y eso me parece que es importantísimo porque se nos olvida a veces que hay que construir desde abajo para arriba. Claro. Y que hay que construir desde la necesidad de la gente hacia lo que es el macro proyecto y el macro programa de gobierno o el plan de desarrollo, obviamente, en la administración. Ahí empiezas a tener esa experiencia con ese estudio que hiciste en Japón, ya como diputada. Logras tener la posibilidad de estar como diputada y ser gobernadora del Quindío. Dos funciones muy diferentes, una que es la de hacer control político y la otra de ejecutar. Así es. ¿Qué experiencia le dejó la asamblea como tal? Hablemos de la asamblea como conocimiento. La asamblea fue digamos que un trampolín para mí muy importante, una plataforma muy significativa en términos de conocimiento. Porque ¿Y cómo surgió eso? ¿Por qué surgió? Y le voy a contar esa historia, que esa historia es además una anécdota muy chistosa. Yo estaba haciendo la campaña para Luz Piedad Valencia, para la alcaldía de Armenia, y estábamos haciendo la campaña para Sandra Gómez al Consejo de Armenia. Yo no quería ser concejal, y yo le dije a Luz Piedad, a mí no me interesa que lo haga Sandra, que ella siempre ha querido ser concejal. ¿Va a acompañar el proceso? Yo voy a acompañar a mi amiga, y yo, listo. Samuel Grisales renunció porque Luciano Grisales se ganó la consulta en Quimbaya para ser candidato a la alcaldía de Quimbaya por el Partido Liberal. Entonces renunció Samuel, que era candidato a la asamblea, y se quedó una vacante. Me dijo Luz Piedad, métase ahí, o sea, era el comodín. Y yo le dije, rellene, fue un rellene, Sandra, no importa, nadie le quiso coger eso. Luis Guillermo Mejía dijo que no, todo el mundo le sacó el cuerpo y dijo, Sandra, métase ahí, no, eso no importa, no importa lo que saque, yo igual después le doy cualquier puestico y tranquila, no me preocupe que aquí lo que necesito es que se llene la lista. Ese fue el relleno, y yo dije, Dios mío, y salgo yo y empiezo a caminar todos los municipios, y yo era la nueva. Y empiezo a caminar, y entonces empieza don Emilio a llamarme, mija, no me toque esa gente, que esa gente la tengo con Belén. Mija, no me toque esa gente, que esa gente la tengo con Wilson. Mija, en Finlandia no, porque allá está Mesías, y Mesías tenemos el compromiso con James Medina. Yo no podía tocar nada del Partido Liberal, entonces me dediqué a los otros partidos y me dediqué a la otra gente distinta, porque yo era la nueva. Saqué la mayor votación de la Asamblea Departamental y fui diputada del departamento. ¿Cuántos votos? 8.200. Sandra Paola Hurtado Palacio es gobernadora del Quindío. Ya regresamos aquí en un café con JM en nuestro segundo bloque. Compartir un café es el placer de complementar una buena conversación. Café Maúsa, un café de origen donde todo comienza con un cuento y termina en un poema. Vive con la radio. Más música. .fm. Cerremos los ojos por un momento. Imaginemos un país donde todos sumemos, en el que cada uno de nosotros aporta desde su lugar, con su trabajo, con su talento, donde se suman nuestras sabidurías y se complementan, donde conectamos con los informales y los cuidamos para hacerlos parte del crecimiento de este país, donde los trabajadores se suman con los empresarios para sacar adelante las empresas, donde las manos de nuestros campesinos se suman a nuestras tierras fértiles. ¿Se pueden imaginar cuál sería el resultado?
sumaríamos orgullo. Un orgullo inmenso por un país que supo superar sus dificultades y elevarse por encima de todas sus diferencias para construir una gran nación poderosa, justa, que cuida a sus hijos y les da futuro, que protege a las mujeres y les da el lugar que siempre hemos merecido. Imaginemos por un momento una Colombia más grande. ¡Vamos, Colombia! Publicidad política pagada. Desde el corazón del eje cafetero nace Forza, una empresa regional que transforma prendas en identidad. Creamos, confeccionamos, personalizamos prendas que van más allá del vestir, cuentan historias. Nuestra línea región es un homenaje a Colombia, a sus tradiciones, su gente y sus raíces. Cada prenda es una forma de llevar con orgullo lo que somos. Forza, hecho en el eje cafetero, inspirado en Colombia. Distribuidora Maxi Pollo del Quindío, la empresa quindiana que te ofrece pollo 100% campesino. Vendemos pollo al por mayor y al detal, con servicio a domicilio. Llámanos al 301-343-7777 o al 312-205-3901 y al 300-335-3547. Estamos ubicados en la calle 50, número 3575, barrio 14 de octubre, en Armenia, Quindío. Ven y pruébalo. Maxi Pollo, un pollo de buena calidad. Continuamos en un café con JM. Sandra Paola Hurtado Palacio es gobernadora del departamento del Quindío. Seguimos aquí en un café con JM con Sandra Paola Hurtado Palacio. Pero en este segundo bloque queremos enfatizar muy general el tema de la experiencia en la gobernación del Quindío. Ser gobernadora es una responsabilidad grande y es, digamos, hacer posible que el plan de desarrollo se cumpla. Y es una responsabilidad donde se ejecutan los recursos. ¿Qué tal la experiencia? ¿Cómo le fue? Es un gran honor, pero es un gran riesgo en Colombia. Sí, claro. Esos cargos públicos, obviamente, y de elección popular son una gran responsabilidad porque tu compromiso además no es un tema menor, es un tema con el ciudadano, es un tema con la gente. Y la conquista mía fue además un proceso muy, muy significativo porque yo lo que representaba era el antigobierno, la no estructura. Yo era la que no era de las maquinarias, entonces era lo nuevo, era la expectativa de la gente de que verdaderamente cumpliera. En esa época fuiste candidata por firmas. Por firmas y no hablemos peleando, ¿cómo se le dice a eso? Digamos, la contrincante contra de la U que tenía todo. No, la U y el Partido Liberal, porque recuerden que yo era diputada liberal, pero a mí me negaron el aval para darle el aval a Belén, que era la candidata del partido de la U. Entonces me tocó irme por firmas. ¿Se lo había solicitado? Claro, yo solicité, yo era del directorio departamental liberal, por eso es que yo el recorrido lo he hecho todo perfecto. Todo el mundo decía que iba a ganar Belén, claro, todo porque ella tenía la maquinaria de las apuestas. Sí. Las apuestas, en ese momento Apuestas Ochoa era la que ponía y quitaba gobernadores en su momento. Y eso no le generó, digamos, no, ¿y ahora qué vamos a hacer? Primero, temor a Dios, mi amor. Yo he tenido el arrojo toda la vida, gracias a Dios, y nunca me ha dado miedo absolutamente de nada. Has sido terca y vamos a lograrlo. Y vamos para adelante. Y cuando en su momento me propusieron y me decían, Sandra, salgamos a la gobernación, yo les dije, si vamos a salir, salimos, pero yo no me bajo. Porque este cuentico de que el primero que tiran a rodar es el primero que vuelan, el primero que queman, conmigo no. Que ponen si yo me todos meto, ahí a ver cuál funciona y eso lo apoyamos. Cuál funciona, entonces lo apoyo a ese, pero entonces miren a ustedes a ver qué hacen, no. Y después quedan conmigo empeñados. No. Sí, conmigo no, conmigo es una cosa seria. Si yo me voy, así saque el voto mío, yo no me bajo. Claro. Una vez sepan que yo no me negocio y que yo no permito que nadie me negocie. Desde ese momento yo empecé a poner además las condiciones de esa candidatura y efectivamente empezamos por firmas. Hicimos una campaña muy bonita, por eso le digo yo que a mí no me da miedo el puerta a puerta, me encanta el puerta a puerta, me encanta el trabajo con la gente. Los semáforos. Tenía el semáforo, los buses, tuve la posibilidad de recorrer 2 veces además el departamento porque una recogiendo firmas, escuchando a la gente y otra buscando los votos. Una pre-campaña. Entonces, era una pre-campaña muy bonita, pero además también la forma de interiorizar la problemática del departamento. Entonces cuando yo ya llegué, vamos a armar plan de desarrollo, mi plan de gobierno ya fue estructuras puntuales, ya tenía obviamente claro que lo que quería hacer. Tenía muy enfocado dentro de la gobernación o como gobernadora
y que fue muy visible frente al tema social y de infraestructura. Fue muy fuerte en eso, ¿cierto? Claro, fue un gobierno firme por un Quindío más humano, un gobierno firme que lo que representaba era protección y seguridad, orden, y un Quindío más humano que era precisamente toda la parte social, el trabajo con las comunidades, el trabajo con madres comunitarias, el trabajo con los niños, el trabajo con los jóvenes, el trabajo con los abuelos, con los discapacitados, y de hecho mi plan de desarrollo, tú que estás además haciendo la maestría en administración pública, mi plan de desarrollo tuvo énfasis en objetivos de desarrollo del milenio con enfoque poblacional. Entonces yo por poblaciones iba colocándole metas específicas a cada población y las cumplimos. Entonces eso me dio la posibilidad de hacer un gobierno transversal de todas las secretarías, enfocada no en por secretaría, sino por población, y con base en ese proceso empezar a alimentar obviamente una cantidad de líneas de acción y de metas. Está cumpliendo con la normativa, o sea, con una expectativa además de un recurso que era más o menos de 350.000 millones, de los cuales lo que ejecutamos fueron 2.2 billones de pesos en obras de infraestructura, pero también en trabajo de tipo social. La humanización del San Juan de Dios es un tema, por ejemplo, que la gente recuerda. Los temas además de defensa del túnel de la línea, de los procesos de agua potable y saneamiento básico, que en el túnel me estaban contaminando las aguas, el agua potable para Calarcá, y allá me fui obviamente a trabajar en contra de todo ese proceso, a sancionarlos y a exigir obviamente montar una carpa en Finlandia, acampando en Barbas Bremen precisamente por el tema de para la buscar paisaje, una alternativa distinta en el tema de las torres de Barbas Bremen. ¿Cuánto tiempo duró usted allá acampando? Estuvimos 3 días. 3 días estuvimos ahí, ellos creyeron que era mentira y nosotros le dijimos, no, es que aquí ¿cómo le fue esta con no eso? Es una tierra. Muy bien, porque obviamente paramos y logramos controlar lo que estaba haciendo el gobierno nacional y en cabeza obviamente la empresa de energía de Bogotá, que era muy poderosa, que en ese momento era Petro, además claro, era el alcalde. Pero tenía intereses ahí. Ahí obviamente, claro, totalmente. Pero yo me les paré firme, vinieron ministros, vinieron todo el gobierno nacional, todo el mundo, y todo el mundo dijo, ¿por qué no se llevaron esa madre torre para otro lado? Justo le toca por el Quindío, que esta es la más cansona y la más terca, sí, claro, y la más polémica. Y aquí les tocó venir y no los permití que colocaran esa alternativa esa alternativa que se había fijado, precisamente porque nos dañaba el paisaje cultural cafetero y generaba una cantidad de riesgos humanos y en términos de la flora y la fauna. Entonces, esa fue una experiencia muy bonita, muy valiosa, la gente la reconoce muchísimo, así como los temas además con las madres comunitarias, con los niños, las niñas. Las festividades que usted hacía, las fiestas barriales, descentralizadas, porque realmente, no sé, usted me corrige, no había como una buena comunicación con la alcaldía de Armenia. Cero. Y se dio el lujo de traer a Silvestre Dangond al Estadio Centenario totalmente gratis. Una locura, para ¿no? Toda la comunidad, así es. Y no solamente en el Estadio Centenario, traemos a Silvestre Dangond, nos llevamos al Inquietos del Vallenato para el 7 de agosto, nos llevamos a Dora Livia y a Francis, nos los llevamos para el Parque Santander, estuvimos con Tupamaros, nos llevamos a Luis Alberto Posada para la Feria Equina, estuvimos haciendo además un recorrido por todas las comunas de Armenia tuvieron fiestas barriales, porque Armenia sí tenía gobernador. Ese era precisamente como el nombre de las fiestas. Armenia sí tiene gobernadora, las fiestas populares obviamente también se hacen en Armenia, y en los municipios también estuvimos con Daniel Calderón, con el binomio, con una cantidad de artistas que acompañaron las festividades y que la gente no le olvida. Terminar la gobernación del Quindío e irse a descansar y asumir el reto de ser candidata a la Cámara, otra experiencia más, ya la tenía clara en campaña, de recorrerlo todos los sectores, pero después viene un tema de inhabilidad. ¿Qué sensación sintió de eso? Bueno, ¿son los enemigos o es una forma, una estrategia de buscar la manera de hacerle daño a su imagen? Y entonces, ¿qué representó de eso? Lo asumió con tranquilidad, por eso tomó la decisión de estudiar Derecho para poder defenderse, o cree que esa herramienta del derecho es fundamental para poder estar en la vida pública? Pues yo lo que creo primero es que muy larga la pregunta, pero el derecho, la pregunta conferencia. Eso. No, pues es que hay que aprovechar al invitado porque tiene muchas cosas por él. Entiendo perfectamente. Mire, para mí el tema del derecho, yo creo que es la carrera que todos los profesionales debemos tener antes de escoger la línea de especialización que te queremos generar. Y más en la vida pública. Y más en la vida pública. Este es un tema en donde uno necesita tener además los niveles, el alcance, las responsabilidades claras, las obligaciones claras y tener unos límites en los que tiene que mover, y eso lo da el derecho, y eso es muy significativo para un funcionario público.
Fue la sumatoria, la inhabilidad fue la sumatoria de muchas cosas. Obviamente el enfrentamiento con Luz Piedad Valencia lo que hizo fue generar unas heridas en términos partidistas, ella con el Partido Liberal, yo con Cambio Radical, además porque recuerde que en ese entonces empezamos a ayudarle también a Cambio Radical, ellos sacaron 2 representantes a la Cámara y un senador, Germán Barón Cotrino, pero digamos que la relación entre Gaviria y Vargas Lleras siempre fue muy mala. Gaviria logró colocar procurador general a Fernando Carrillo, enemigo además de Vargas Lleras, y yo era un alfil, finalmente yo era un fusible dentro de la política, que además eso justamente es como lo que uno se convierte en la política, uno termina siendo un fusible de las situaciones, de las coyunturas, a diferentes situaciones, y se expone justamente a que pasen cosas como esas. Entonces empecé la campaña a la Cámara de Representantes. Inicialmente hablamos de un Senado, luego yo dije, no, Senado no, yo quiero un tema más local, un tema mucho más regional, un tema que me reconozca mucho más, porque precisamente acabo de salir de la Unión. Surgió a última hora, ¿cierto? Sí, fue a última hora que tomé la decisión de que me iba para la Cámara. Finalmente nos hicimos todo el ejercicio, fue un ejercicio muy bonito. Por poco logra la segunda. Claro, el ambiente fue maravilloso, digamos que todo estuvo muy bien, pero de tan pronto, al mes de que yo estuviera en campaña, de una me sacaron además un proceso verbal sumario. Ajá. Verbal sumario, como si estuviera todavía ejerciendo funciones como gobernadora, cuando además un tema verbal sumario se hace cuando, mejor dicho, hay un daño y un riesgo inminente de generar algún tipo de daño, y aquí no era tal. Entonces uno asumir además una inhabilidad que uno tenía claro que era parte de una persecución política y de un proceso eminentemente político de unos cambios que querían generar. Hoy digo gracias a Dios, salió eso, porque yo tenía seguramente muchas cosas que en su momento no estaba haciendo bien, que en su momento necesitaba como de alguna manera este desierto para poder volver a encaminar, volver a hacer la reingeniería que necesitaba hacer. Creo que esa pelea con Luz Piedad fue un desperdicio, eso fue una pelea insulsa que no le dejó nada bueno a nadie. Yo gracias a Dios no he tenido condenas, ella sí terminó condenada. Yo pues con una sanción administrativa que finalmente no me priva de absolutamente nada. Afortunadamente he podido estar con mi familia, viendo crecer mis sobrinos, trabajando obviamente en otros temas, ahora estudiando también Derecho, asumiendo mi rol además ahora como platanicultora. ¿Cómo lo ven el examen? Es un tema que me fue muy bien, excelente. ¿En qué semestre va ya? Ya estoy en octavo, voy para noveno. Bueno, no, ya estoy pasando a noveno. Disciplina constante para poder llegar a... Sí. Nos invita a la graduación. Este año, si Dios quiere, nos graduamos, entonces pues por lo menos termino materias. Sí. Entonces, muy, muy bonito, porque ha sido como una construcción de una Sandra Paola diferente, una Sandra Paola obviamente con una reingeniería distinta, y que me ha dado la posibilidad también de abordar espacios, por ejemplo, el del amor a los perros, a los animales. Digamos que yo no consiento maltrato animal, pero tampoco nunca había tenido contacto con los animalitos. Ajá. Ahora en mi finca hay 7 perros divinos, los amo con todo mi corazón, son mi protección, son mi escudo perfecto, son además polo a tierra. Mi polo a tierra, y son los que están pendientes de cuando llego. La emoción más grande y más grata es encontrarlos precisamente a ellos, ver crecer a mis sobrinos, acompañar a mis papás obviamente en todos sus procesos. Eso ha sido muy valioso, ha sido muy bonito, y es una experiencia muy linda. Hacer además reflexiones frente a todo lo que se hizo en su momento en la vida pública, y lo que no volvería a hacer, lo que definitivamente volvería a ser como todo ser humano comete errores. Todos cometemos errores. Claro. Lo importante de esto, además en la vida pública, yo tengo una premisa, y es que el que no hace no se equivoca. Claro. Y el que no se arriesga no asume el reto. No, y lo que es fácil es criticar cuando usted no ha hecho nada. Que hay de cierto que es que usted es como muy terca en la toma de decisiones, es que se tiene que hacer así porque yo tengo la razón, o usted es una persona abierta a escuchar propuestas frente a algo que usted quiera tomar en las decisiones. En la vida pública, y se los voy a decir de manera muy, muy contundente, tiene unos riesgos. Usted siempre tiene riesgos. Claro. Y la norma, además usted lo sabe, en la administración pública, lo más fácil es no hacer, porque la norma toda está para que usted no haga nada. Entonces usted, que se mete por acá, que eso es un subsidio, que se mete por acá, que entonces que no se puede, porque esto se puede convertir en un detrimento, entonces por acá tampoco se puede. Tome decisiones, asuma riesgos y mitigue riesgos, pero asuma obviamente posiciones, porque si no, ¿usted cómo le va a cumplir a la gente? Yo no le puedo decir a la gente de ninguna manera, es que me dijeron mis asesores tal cosa. No, yo me comprometí a hacer esto. Estos son los riesgos, mitiguémoslos. ¿Cómo los mitigamos? Listo. No, esto hay que hacerlo también en convenio con tal. Listo, organicémoslo. Vamos a generar controles de esta y esta manera, seguimiento de esta y esta manera. Pero dejar de hacer las cosas por temor, obviamente, entonces es simplemente limitarse a no hacer.
y mi mentalidad no me da ni para mendicidad, ni para no hacer, ni para no ejecutar. No, yo soy una mujer de ejecutorias. Y pasas a Centro Democrático a hacer un trabajo interesante frente al tema de Cámara y a fortalecer el partido liderando acá desde el Quindío. ¿Por qué tomar la decisión de acompañar a Paloma a la presidencia de la República? ¿Por ser mujer o es muy cercana a ti? No. Mire, yo creo que uno no puede votar por per se. O sea, yo no soy de las mujeres que voy a votar porque es mujer. Es como Quindiano vota Quindiano porque es senador, entonces porque se lanzó cualquiera y es Quindiano, entonces voy a votar por el Quindiano. No, yo soy una mujer con criterio. Me gusta Paloma Valencia porque es una mujer propositiva, una mujer inteligente, una mujer además que tiene claro el escenario político, el escenario administrativo, el escenario del Estado, porque es una mujer respetuosa de las instituciones. Me gusta obviamente que ha buscado el medio para poder acercar obviamente los polos que generan tanta polarización en el país hoy por hoy. Yo creo que lo de Juan Daniel fue un acierto total y yo me siento representada ahí. Pero hay algo fundamental liberal que destaca el Centro Democrático, es el tema de la seguridad. Ese es el fuerte de la derecha, ¿cierto? Y ese es el fuerte, además de la decisión de Sandra Paola Hurtado de ir de dejar de acompañar al Cambio Radical, que finalmente terminó siendo petrista, sí, a irse a acompañar a Centro Democrático, que representa la seguridad. Es que miren, mucha gente uno no puede desconocer, y esto no es un tema de discursos de odios. Yo no tengo por qué estar aquí haciendo discursos de odios en contra de Petro porque le ayuda a la gente, porque le ayuda a los abuelitos, porque le ayuda a los pospenados, porque le ayuda a las víctimas. No, todo eso puede estar muy bien. Lo que pasa es que para mí la prioridad hoy en el país es la seguridad. Es un tema de urgencia. Esta anarquía, este desmantelamiento institucional, esta baja moral en las Fuerzas Armadas, este problema de territorialización de la criminalidad nuevamente en Colombia, la percepción de inseguridad y esa sensación de que no puedo salir ni siquiera aquí a Buenavista, o no puedo ir a Río Verde porque me da miedo, porque no puedo salir en la noche, o no salir puedo a las calles de Armenia porque ya es imposible. Porque es imposible, porque estoy llena de indigentes, llena de habitantes de calle que no sé ni qué me van a hacer, en qué momento. O sea, cosas como esas tienen que tocarlo a uno, y por eso Paloma para mí representa la alternativa más significativa, más importante para los colombianos. Una mujer que sin dejar de ser de derecha y de darnos la garantía, como mujer, las mujeres somos multifacéticas. Pero las mujeres son organizadas. Somos organizadas, pero además usted le habla a una mujer de hogar y sabe de hogar, sabe de administración, sabe de distribución, sabe de mantener consentido a su marido, de mantener consentido a sus niños, de organizar la oficina, de tomar decisiones, de asumir obviamente riesgos. Eso sabemos nosotros y sabemos cuidar, somos protectoras. Entonces digamos que las mujeres no nos queda grande nada, absolutamente nada, y yo tengo claro que a Paloma no le va a quedar absolutamente grande nada. Es una oportunidad. Y con un hombre además que, como Juan Daniel Oviedo, que acerca al centro, técnico, que conoce el país desde lo técnico también. Esa es una estructura muy bonita, pero además un mensaje de inclusión que todos necesitamos. Nosotros tenemos que salir más bien de ese discurso de odios de los extremos, porque es que finalmente lo que necesitamos realmente aquí es gobernar todos, para todos. El dolor del señor de la EPS no es un dolor de izquierda o de derecha, no es que es un dolor de un ciudadano. Es una persona que no importa si votó por Petro o votó por Paloma, pero finalmente no lo están atendiendo, no le están entregando medicamentos, al que le están robando los medicamentos, al que le están generando además diferentes situaciones de microtráfico, lo están persiguiendo, al que le mataron el hijo. O sea, aquí no hay colores políticos, sino hay ideologías que separen el dolor de un ciudadano, y eso es lo que finalmente pienso que en Paloma vemos absolutamente bien representado. Doctora Sandra Paola, gracias por el espacio, por su tiempo. Sé que es una mujer muy ocupada. Gracias por estar en un café con JM. Y bueno, en otra ocasión hablaremos más de la vida pública, de lo que representa usted como una figura pública del territorio. Gracias por estar acá. Muchísimas gracias, Joan. Me encanta además su programa, me encanta ver el crecimiento, todo lo que estás haciendo en este momento. Gracias a todos los televidentes y la gente linda que nos ha escuchado. Y obviamente qué bonita oportunidad de contarles un poquitico más de Sandra Paola Hurtado. Aquí estamos, seguimos firme y con las botas puestas. Señores, Sandra Paola Hurtado Palacio, es gobernadora del Quindío. Nos vemos dentro de 8 días en un café con JM.